Muy buenos días a todos los participantes. Gracias por acompañarnos esta mañana. Nosotros somos el Servicio Nacional de Contratación Pública y este día vamos a ver la temática de lo que es administración de contratos. Ya se encuentra en sala nuestra capacitadora, es la economista Karen Mejía, quien va a ser la instructora el día de hoy. Por favor, las personas que tengan alguna consulta referente a la temática que vamos a revisar el día de hoy, em, nuestro espacio para realizarlas va a ser a través del chat, ¿sí? Entonces, al finalizar la presentación, vamos a proceder a dar lectura a todas sus inquietudes que sean referentes a la temática de la fase contractual. Vamos a ver el día de hoy lo que es la primera parte y procederemos a la respuesta de las mismas. Recordemos que estos espacios o webinars no se otorgan certificados de participación, ¿sí? Si ustedes requieren certificados en lo que es el tema de contratación pública, nos pueden escribir. Voy a enviar a través del chat el enlace donde nosotros tenemos lo que es nuestros cursos de capacitación, de autocapacitación, en los cuales ustedes pueden participar. Al realizar pues estos cursos, ustedes obtienen un certificado de 40 horas de participación, ¿sí? Entonces, damos gracias a todos los participantes. Estamos con bastantes asistentes y iniciamos. Vamos a dar inicio. Buenos días, Karen. ¿Me escuchas? Sí, muy buenos días, mi Edith. Sí, te escucho muy claro. ¿Me escuchas a mí? Sí, te estoy escuchando súper claro. Muy bien, muchas gracias. Mil disculpas a todos. Realmente tuvimos un inconveniente por el tema del internet como tal, pero estamos ya, lo importante es que estamos aquí conectados para ya dar inicio al primer módulo de la fase contractual, en donde vamos a revisar varios temas y les invito, por favor, a todos los participantes a realizar sus preguntas a través del chat, las mismas que serán respondidas una vez que se haya cumplido con esta capacitación. Mucho gusto entonces a todos ustedes, muy buenos días, mi nombre es Karen Mejía y vamos a revisar el tema de la presentación del día de hoy, que es administrador del contrato, la parte número 1. Y empezamos así. Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo en este taller como tal? Es proporcionar información detallada sobre la normativa y documentación necesaria para la ejecución de la fase contractual. Es así que vamos a empezar primero indicando qué es un contrato y su forma de terminación y suscripción. Es- de igual manera, aquí les detallo la normativa en donde se encuentra la normativa que rige a la fase contractual y podemos ver como el Código Administrativo, el COA, que es muy importante revisarlo, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en los títulos y los capítulos, de igual manera el Reglamento General, tenemos el título quinto, capítulos del 1 al cuarto, al séptimo, y la normativa secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública, pues es a través de la cual se norman los procedimientos para la fase contractual. Muy bien. ¿Y dónde estamos dentro de la fase contractual? Recordemos que todos los procesos de contratación pública pasan por 4 fases de contratación pública. ¿Cuál es la primera? La primera es la fase preparatoria. En la fase preparatoria, recordemos que se determina el PAC, el estudio de la necesidad, el informe de la necesidad, los estudios de mercado, el presupuesto, los términos de referencia si es un servicio o especificaciones técnicas si se trata de un bien. Recordemos también que pues ahí podemos determinar los pliegos, también conformarse la comisión técnica, al igual de ver aspectos como el proceso de verificación de producción nacional. Esto recordemos que en la fase preparatoria. ¿Qué implica la fase precontractual? La fase precontractual, recordemos que en cambio implica un tema de publicación, la etapa de preguntas y respuestas y aclaraciones dentro del portal, la cancelación del proceso, la presentación de ofertas, la convalidación de errores, calificación, adjudicación o declaratoria de desierto. Y también aquí tenemos el proceso de declaración del BAE, ¿no? El proceso de verificación del valor agregado ecuatoriano. Y también a la fase contractual se ha subdividido también en la fase de suscripción. Es la forma y cómo se va a suscribir un contrato.
Y finalmente estamos ya en la fase contractual, la fase que vamos a revisar el día de hoy, que es decir, que vamos a hacer una revisión de todo lo que implica el contrato y sus formas de suscripción, así como también las recepciones y las terminaciones. ¿Qué nomás abarca? Recordemos que la fase contractual va desde la suscripción del contrato hasta la suscripción de la acta de recepción definitiva o la terminación del contrato. Y como última fase tenemos la fase de control y evaluación. Recordemos, en cambio, en esta fase implica a aquellos organismos de control, como la Contraloría General del Estado y la Procuraduría General del Estado. Bueno, una vez que nos hemos ubicado en este mapa, sabemos dónde está la fase contractual, que es la fase de la ejecución del contrato. Como les mencionaba, el contenido se divide en dos módulos, una para revisar lo que es el contrato administrativo, su definición, y el módulo 2, pues para las recepciones y terminación de los contratos. Vamos a revisar entonces así el módulo 1. Muy bien, es importante definir, antes de iniciar con la explicación, definir qué es un contrato. Pues primero, para que ustedes sepan la diferencia, un contrato es un acuerdo jurídico entre dos o más individuos con la capacidad legal para contraer derechos y obligaciones. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre un contrato de un contrato administrativo? Recordemos que los contratos a los que se refiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y todos aquellos que los celebran las entidades contratantes son contratos administrativos. Por tanto, en el COA encontramos una definición más acertada de lo que es un contrato administrativo. Y nos dice de esta manera: es un acuerdo de voluntades productor de efectos jurídicos entre dos o más sujetos de derecho, de los cuales uno ejerce una función administrativa. ¿Quién ejerce la función administrativa? Pues en este caso son las entidades contratantes enumeradas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces recordemos que los contratos administrativos son aquellos en los que participa una función, un individuo o un sujeto que es parte de la función administrativa, es decir, son parte del Estado. Con esta definición partimos de lo que es un contrato. Sin embargo, hay muchas personas que nos preguntan, bueno, perfecto, ¿y dónde encontramos un modelo de contrato para un procedimiento de contratación? Pues encontramos en el anexo 13 de la normativa secundaria. El CERCOP emitió un formato de un modelo de los cuales siguen lineamientos básicos en los cuales ustedes tienen la forma del contrato para establecer un contrato. Sin embargo, este modelo de contrato puede ser adaptable de acuerdo a cada una de las circunstancias o las particularidades que guarda cada proceso de contratación. Entonces ahí ustedes van a encontrar las cláusulas del contrato y sí, en efecto, puedan hacer una descripción breve de lo que contiene los bienes, detallar los valores y establecer todo lo que conlleva el contrato. Bueno, aquí les dejo también un código QR en donde ustedes pueden acceder a este modelo de contrato en el cual ustedes en este momento pueden acercar su celular y pues les va a llevar a este anexo 3 en donde van a poder verificar el modelo único de contrato. Continuamos. ¿Y cuáles son los requisitos para celebrar un contrato? Para celebrar un contrato es importante la competencia del órgano de contratación. Esto quiere decir que las entidades, esto se hace referencia a todas las entidades enumeradas en el artículo 1 de la ley. Es decir, que tengan a estas entidades, se les asigna un presupuesto y que tengan la capacidad para ejecutar ese presupuesto durante el año fiscal. 2. Recordemos también la capacidad jurídica del adjudicatario. Esto hace referencia a la capacidad de la contratista, es decir, del oferente, que una vez adjudicado se vuelve contratista, pues la capacidad del contratista en cumplir, que no tenga inhabilidades o presente algún inconveniente para la ejecución
del contrato, es decir, al momento de la suscripción, es importante verificar que el proveedor no incumpla con ninguna, no tenga ninguna inhabilidad, de acuerdo a lo que dice el artículo 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Por favor, esto es importante que verifiquen al momento de suscribir un contrato que no guarde ninguna inhabilidad. 3. Tenemos la existencia de disponibilidad presupuestaria y de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones. Recordemos que también es responsabilidad de las entidades contratantes verificar la existencia de la certificación presupuestaria, que de hecho la certificación presupuestaria ya la habíamos obtenido dentro de la fase preparatoria. Recuerden ustedes que en la fase preparatoria estaba la obtención de recursos, como es la certificación presupuestaria, para poder ejecutar procesos de contratación. De igual manera, es importante volver a hacer una revisión si se dispone de estos recursos que fueron asignados desde un inicio. 4. La formalización del contrato, observando el debido proceso y los requisitos constantes en la presente ley y su reglamento. Por la formalización de los contratos es lo que vamos a ver en este momento. Cómo se debería suscribir los contratos en los tiempos establecidos y dentro y cuáles son las condiciones para poder llevar una correcta suscripción de un contrato. Por ello es que vamos a ver en primera instancia cómo está conformado un contrato. Un contrato está conformado por 4 aspectos fundamentales. El primer aspecto fundamental es el documento que lo contiene, el contrato en sí, o sea, el documento como tal del contrato. A eso debemos de sumarle los pliegos, la oferta ganadora y los documentos del proceso de selección en los cuales se establezcan las obligaciones de las partes. Entonces, recordemos que aparte del contrato deben estar estos 3 aspectos fundamentales. Todos los pliegos como algo que debe estar de manera obligatoria, la oferta ganadora igual y todo aquel documento que ustedes consideren importante. La normativa, como ya lo habíamos visto desde el inicio, pues se rige bajo lo que es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento y toda la demás normativa expedida por el CERCAP. Entonces recordemos que también tenemos la normativa secundaria, así como también otros lineamientos que se expiden a través de resoluciones. También tenemos otras normas supletorias, como lo es el Código Civil en lo que sea aplicable y también recordemos que también tenemos el COA, el Código Orgánico Administrativo. Muy bien, y empezamos ya la parte de la suscripción de contratos, la formalidad de cómo debemos de suscribir un contrato. ¿Y cómo se lo hace? Pues recuerden que una vez adjudicado, la entidad debe notificar, una vez hecho la adjudicación, la entidad debe notificar al contratista. Una vez que se haya realizado, causestado la suscripción del contrato, el contratista tiene 15 días desde la notificación para suscribir el contrato. Recuerden, por favor, 15 días. Este término de 15 días es importante que ustedes lo consideren porque desde la notificación hasta la suscripción del contrato, hasta la firma del contrato, pues son 15 días. 15 días término. Es importante, por favor, a todos los usuarios que recuerden esos tiempos, porque si vencen estos plazos, pues después tendrán que realizar las respectivas justificaciones, que ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, es importante tomar en cuenta este tiempo. ¿Cómo se suscriben los contratos? Hay contratos que se suscriben, que se formalizan a través de escritura pública. Contratos que por su naturaleza o expreso del mandato de la ley lo requiere. ¿Cuáles son estos que se elevan a escritura pública? Pues son los bienes inmuebles. Entonces, en este aspecto, estos se formalizarán a través de escritura pública. Aquellos casos en los que supere mayor a 5 millones, sea igual o superior a 5 millones de dólares, en estos casos los se protocolizarán ante notario público y corresponde a aquellos contratos en el que el reglamento general expresamente lo provee.
Entonces, recordemos, por favor, que para estos dos únicos casos, estos gastos son derivados del otorgamiento del contrato y los asume a cuenta del contratista. Para estos dos únicos casos, como son elevados por escritura pública y notario público, pues son gastos que incurre para el contratista. Sin embargo, es importante tener en cuenta que solo para estos dos casos aplica esta situación. Existe otra suscripción de contratos, como es la firma de las partes. Entonces, todos los demás contratos que se otorgan por documento suscrito entre las partes, pues será a través únicamente de firmas de las partes, es decir, aquellos contratos que son menores a 5 millones de dólares o no son bienes inmuebles, ¿ya? ¿Qué pasa? También existe otra forma de suscripción de contratos. También tenemos la suscripción de contratos, pero estas contrataciones se lo hacen a través de catálogo electrónico. ¿Cómo lo haces? Es decir, el catálogo electrónico, el catálogo dinámico inclusivo, el sistema de catálogo, pues únicamente se formaliza a través de una orden de compra y el acta de entrega-recepción. ¿Sí? Por favor, para el catálogo dinámico inclusivo y el catálogo electrónico se realiza a través de las órdenes de compra o la respectiva documentación. ¿Qué pasa para aquellos casos de menor cuantía? Para aquellos casos de menor cuantía, en cambio, se instrumentarán únicamente con la factura correspondiente, ¿sí? Entonces, recordemos nuevamente que escritura pública y notario público, pues son gastos que los asume el contratista y todos los demás, pues no es necesario realizar otro proceso ante un notario, simplemente lo haces a través de una suscripción de contratos o lo haces a través de facturas o órdenes de entrega. Perfecto. Ahora vamos a explicar un poco más. Cuando se protocolizan ante notario público, solamente se va a protocolizar la siguiente documentación. ¿Cuál? El original del contrato. Documentos de identificación, es decir, cédulas de identidad y representación legal de las partes. Y el registro único de contribuyentes, que es decir, el RUC de las ambas partes. Por favor, recordemos que como estos eran gastos que incurren, que van a cuenta del contratista, es importante, se normó este proceso de protocolización, porque antes recuerden que como no estaba normado, pues los contratistas asumían grandes costos. Por eso es que se decidió poner dentro de la nueva normativa ya colocar, regular el tema de qué documentos sí se deben protocolizar. Esto igual lo pueden encontrar en la normativa, esto está en el artículo 256 y 257 del reglamento. Ahora vamos a los tiempos de la suscripción del contrato, lo que les decía anteriormente. Pues existe adjudicado el contrato, la entidad contratante notificará la adjudicación. Y esto el adjudicatario, pues deberá suscribir el contrato dentro del término máximo de 15 días hábiles posteriores a la notificación. Pero se exceptúan, o sea, hay una excepción. En caso de que seas un consorcio o una asociación, pues se otorgará 15 días adicionales. Es decir, tienes 15 días hábiles para realizar la suscripción del contrato. Sin embargo, tendrás por un tema de excepción, si es consorcio o asociación, 15 días más, ¿sí? Por favor, tomamos en cuenta. ¿Qué pasa si es que dentro de estos 15 días de suscripción necesitas una ampliación? ¿Qué pasa en aquellos casos? Puedes solicitar la ampliación que amplía los 15 días siempre y cuando sea justificado por una causa de fuerza mayor o caso fortuito. Es decir, entonces, si tú justificas que necesitas 15 días más para la suscripción del contrato, pero no soy un consorcio ni una asociación, antes de que se finalice los 15 días, antes de que se finalice, podrás solicitar 7 días más como un plazo para suscribir el contrato. Sin embargo, en ningún caso se ampliará un término ya vencido. Recordemos, por favor,
Dentro de los 15 días, si ustedes justifican que existe una causa de fuerza mayor o caso fortuito, se puede solicitar la ampliación siempre y cuando tengan el respectivo informe y únicamente se les dará la ampliación por 7 días. ¿Sí? Entonces recordemos, por favor, este es un dato muy importante, cuando por alguna razón no se suscriba el contrato dentro del tiempo establecido. ¿Qué pasa? Igual, la entidad contratante, lo que ya habíamos visto anteriormente, que es importante que la entidad contratante verifique la capacidad legal del contratista al momento de suscripción del contrato. Es decir, que no esté inhabilitado en el RUC, que tenga la capacidad legal para contraer el contrato, que cuente con todo los requisitos que se solicitó dentro de la oferta. Entonces, es importante que la entidad, pues, remite igual, de igual forma, remita un ejemplar del contrato al contratista para verificar que no exista ningún inconveniente a la hora de suscribir el contrato. Eso en cuanto al tema de la suscripción. De igual manera, es importante mencionar que el adjudicatario no estará obligado a presentar documentos que ratifiquen su idoneidad legal si es que la información requerida consta en registros públicos. La entidad contratante verificará esta información. Entonces, igual, luego de la suscripción y cumplidas las formalidades del caso, la entidad contratante debe remitir el ejemplar del contrato al contratista. ¿Sí? Entonces, es importante que consideremos esta situación, que el adjudicatario no está obligado de presentar documentos que ratifiquen su idoneidad. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a ver el término a la publicación y al registro de contratos. ¿Y de qué se trata esto? Pues bueno, es una vez que ya se haya suscrito el contrato, todos los contratos deben ser registrados y publicados en el portal de compras públicas. Pero esto no puede excederse, esto debe estar dentro del término de 5 días posteriores a su suscripción. Entonces es importante que también ustedes establezcan que son 5 días término posteriores a la suscripción. 5 días término, 5 días hábiles, ¿sí? Por favor, pues recordemos, para hacerles aquí un sistema, un paréntesis. Tienen 15 días desde la notificación de la entidad contratante al adjudicatario. Para la suscripción del contrato hay 15 días, ¿sí? Para la suscripción, 15 días. Para la publicación, una vez suscrito el contrato, pues hay 5 días para realizar publicar el contrato y registrarlo en el SOCE en 5 días términos. ¿Qué pasa? Si hay una imposibilidad de cumplir en el tiempo previsto, la entidad deberá publicar el contrato con la respectiva justificación. Recordemos de igual manera que si dentro de los 5 días que dice la normativa para realizar este proceso, que tal cual como está establecido en el artículo 321 del reglamento, si no se realiza dentro de estos 5 días, la entidad puede publicar un informe de justificación indicando por qué no realizó la publicación y el registro del contrato dentro del SOCE. Entonces es importante que publiquen a la par tanto el contrato como el informe. Sin embargo, es importante que consideren que estos tiempos están normados y que es importante cumplir con estos tiempos. Ahora, para un poquito animar esta capacitación, pues sí les voy a y ver si están atentos. Sí voy a hacer una pregunta en la cual me gustaría que todos participen y los voy a leer en el chat por esta vez. Dice así: todo proceso de contratación formaliza el compromiso al que llegan las partes mediante un documento en que se detallan las obligaciones que se cumplirán en la fase contractual. ¿Cuál de los siguientes procesos utiliza la forma de orden de compra? Que es lo que les había mencionado, de la forma de suscripción de un contrato, la formalidad. Utiliza una orden de compra? Tenemos nuestra primera opción: catálogo electrónico e ínfima cuantía, subasta inversa y feria inclusiva, o cotización y licitación. Por favor, veo sus respuestas en el chat.
Catálogo electrónico, infirma cuantía, infirma cuantía, catálogo. Muy bien, la primera. Muy bien, muy bien. Perfecto, mucho gusto. Gracias a todos por esa participación. Estamos activos y eso es lo importante. Hoy está un día frío, así que qué importante saber que todos están participando dentro de esta capacitación. Muy bien, gracias a todos y continuamos. Pues sí, efectivamente es la primera. Catálogo electrónico e ínfima cuantía. Utilizan el proceso para formalizar el contrato, pues lo hacen a través de la orden de compra, para formalizar el compromiso. Muy bien, ahora entramos a tipos de contratos. Por favor, yo quisiera aquí que todos pongan atención, porque esta lámina es un tema donde nos logra definir la diferencia entre un contrato modificatorio y un contrato complementario. Entonces, aquí es importante, por favor, voy a dar un poco de lectura para saber cuál es la diferencia. Recordemos que un contrato modificatorio sirve para corregir errores de manifiesto de hecho, de transcripción o de cálculo que se hubieran producido de buena fe en las cláusulas contratantes. Ojo aquí, esto es un contrato modificatorio para corregir únicamente errores si se hubiesen sucedido en en las cláusulas contractuales. ¿Qué difiere de un contrato complementario? Un contrato complementario, en cambio, necesita ampliar, modificar o complementar una obra, un servicio determinado, que por causas imprevistas o técnicas, recuerden que causas imprevistas o técnicas debidamente motivadas se presentadas con su tema de ejecución. Entonces es importante que tengan en cuenta la diferencia, ¿ya? Mientras el contrato modificatorio sirve para corregir errores, el contrato complementario sirve para ampliar, modificar o complementar una obra o un servicio determinado. Recordemos también que el contrato complementario no aplica para bienes, ¿sí? Es importante, ya más adelante vamos a hacer un análisis de cada uno de ellos y vamos a ver que el contrato complementario no aplica para bienes, ¿sí? Una vez que tengamos esta definición clara de cómo lo que es un contrato modificatorio, que modifica errores producidas en las cláusulas contractuales, mientras que el contrato complementario amplía, modifica o complementa una obra o un servicio. ¿Sí? Una vez que tengamos claras las definiciones, pues podemos implementar contratos modificatorios o complementarios dependiendo del caso para cada entidad contratante. Ahora vamos a analizar el contrato modificatorio. Recordemos que los contratos modificatorios, como les había dicho, pues nos permiten enmendar errores de manifiestos de hecho, por ejemplo, como el nombre de la entidad. Colocaron mal el nombre de la entidad o del contratista, a su vez. Hubo un error en el nombre del contratista. Pues es un error de manifiesto de hecho. Un error de transcripción, pues cuando dentro del contrato pues se haya establecida de manera errónea, se haya hecho una mala escritura y haya que corregirlo. Errores de cálculo, pues recordemos que estos errores de cálculo también pueden darse errores al momento de suscribir el contrato. Sin embargo, estos errores de cálculo no deben modificar al valor del contrato, al valor del contrato, el que se estableció. Entonces, no deben modificar el contrato modificatorio en cuanto a errores de cálculo, jamás va a modificar el valor del contrato principal, ¿sí? Entonces, recordemos que en estos contratos modificatorios no funcionan de esta manera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que solamente estos errores se los modifica cuando se haya realizado en las cláusulas contractuales, ¿sí? Si es un error en las cláusulas contractuales, pues se aplica el contrato modificatorio. Se celebran estos contratos modificatorios, pero la normativa también hizo algunas modificaciones debido a que, si bien es cierto, hay errores de manifiestos de hecho o de transcripción o de cálculo, sin embargo, también hay errores técnicos o por causas imprevistas. Para el efecto se creó lo que se llaman ahora adendas modificatorias.
¿sí? Estas adendas modificatorias, en cambio, deben estar igual, son por causas imprevistas, como ya lo había dicho, o causas técnicas, y con las cuales deben estar debidamente motivadas. Y se ampara también al principio de buena fe, tal cual como un contrato, como los contratos modificatorios. Pero estas adendas modificatorias son por causas técnicas o imprevistas. Recordemos, de igual manera, estas no podrán alterar en ningún momento y bajo ningún concepto el objeto y el alcance de contratación. Tampoco pueden aumentar el precio o el plazo. Recordemos, el precio del valor del contrato principal y el plazo de ejecución no se puede modificar. Para eso, en el plazo, para eso son las prórrogas. Ni tampoco subsanar vicios de nulidad. Entonces, tampoco recordemos ¿qué es subsanar un tema de vicio de nulidad? Recordemos de que existe una delegación. Les voy a poner aquí un ejemplo. El director administrativo suscribió el contrato con el contratista sin tener una delegación. Es un vicio de nulidad. Pues tampoco sirve para tapar estos errores de que no actuaron de acuerdo a la normativa. Es decir, entonces un vicio de nulidad, es decir, que no siguió el debido proceso, ¿ya? Para eso tampoco pueden aplicar una adenda modificatoria. Y recordemos que estas adendas pues, son de mutuo acuerdo y se verificará previamente que los intereses públicos y de la entidad contratante no sean perjudicados. Y continuamos. Ahora vamos a ver los contratos complementarios. ¿A qué se refiere un contrato complementario? Primero, ¿y cómo es el flujo? ¿Cómo yo puedo firmar un contrato complementario? ¿Y qué es lo que nos dice la normativa? Pues esto está en el artículo 286 del reglamento de cómo seguir un contrato complementario. Primero, es importante motivar la causa. Si es por causa imprevista o técnica, o se necesita ampliar, modificar o complementar una obra o un servicio, pues una vez hecha la motivación, pues tú puedes llegar a firmar un acuerdo de un contrato complementario. ¿A quién lo hace? ¿Quién puede pedir un contrato complementario? Pues lo piden las entidades a petición de la entidad o a petición del contratista, ¿ya? ¿Qué debo hacer? Debes de realizar un informe del administrador del contrato indicando las causas por las cuales vamos a firmar un contrato complementario. Se inicia un contrato complementario. ¿Y quién la califica? ¿Quién da paso? ¿Quién da autorización? Pues máxima autoridad o el delegado de la entidad contratante. Ya, bajo este flujo, ustedes pueden ver cómo se inicia un contrato complementario, ¿sí? Ahora vamos a ver las ciertas condiciones que lleva un contrato complementario. Primero, recordemos cómo podemos celebrar este contrato. Ya anteriormente vimos el flujo, ¿no? Que ahí debe haber la causa, la motivación, el informe y la respectiva autorización de la máxima autoridad para poder llevar a cabo. ¿Cuáles son las particularidades de un contrato complementario? Pues primero es que debe ser previo a la finalización del contrato principal. Entonces, no pueden firmar un contrato complementario una vez que éste ya haya fenecido, o sea, su plazo de la suscripción ya haya culminado. De igual manera, no puede modificar el objeto del contrato principal. Tampoco puede celebrarse entre las mismas no debe celebrarse entre las mismas partes contractuales. Es decir, si voy a celebrar un contrato complementario, que significa si bien es cierto, un presupuesto adicional, no puedo hacerlo con otro contratista, con otro proveedor. No, debe ser con el mismo contratista, con la misma proveedor que se suscribió al inicio. Ahora vamos a ver, también es importante considerar que las modificaciones es por razones imprevistas o técnicas, ¿sí? Ahora vamos a ver cuándo se firma un contrato complementario. Recordemos que los contratos complementarios puede haber en servicios, obras y de consultoría, ¿sí? No podemos firmar un contrato complementario en bienes, ¿sí? Estos están exceptuados, ¿ya? ¿Cómo funciona entonces para el tema si tú quieres firmar un contrato complementario?
por servicios. Pues recordemos que no puede exceder el 8% del valor del contrato principal. Para el caso de servicios, ¿sí? La suscripción del contrato complementario no puede exceder el 8%. Para obras de manera diferente, ¿no? Dice que los contratos complementarios no pueden superar de igual manera el 8% del contrato principal. Sin embargo, para el caso puntual de obras, se pueden celebrar órdenes de trabajo que de igual manera estas órdenes de trabajo que implican o reajustes, que implican rubros nuevos, pues estos rubros no pueden superar el 2% del contrato principal. Sí, entonces, de igual manera, estos recursos deben estar presupuestados de conformidad con lo que dice la ley y deben estar durante la ejecución de la obra. ¿Qué pasa en cambio con la diferencia de cantidades? Recordemos que va a existir, si existe una diferencia entre las cantidades reales y las cantidades estimadas al momento de la ejecución de la obra, pues no será necesario firmar un contrato complementario. Pero sí es importante que hasta el 5%, estas diferencias de cantidades no pueden superar hasta el 5% del valor del contrato principal, ¿sí? Lo mismo las órdenes de compra. Entonces, las órdenes de compra no pueden superar el 2% del valor del contrato principal y la diferencia de cantidades pues no puede superar el 5%. Sumados todos estos entre los contratos complementarios, las órdenes de trabajo, la diferencia de cantidades, no podrán exceder el 15% del valor del contrato principal, ¿sí? Entonces recordemos que se puede firmar siempre y cuando tenga estos límites que les acabo de mencionar. Esto es para el caso puntual de obras como tal. ¿Qué pasa para el tema de la consultoría? Para el tema de la consultoría, en cambio, establece que no podrá exceder el 15% del valor del contrato principal. Existen aquellos casos, existen aquellos casos en los que, en cambio, eh, solicitan un contrato complementario, especialmente para obras y consultorías, que por excepción alcanza el 35%, ¿sí? Pero este es en el caso de obras y consultorías específicamente, que dice podrán alcanzar por excepción el 35%, hasta el 35% del valor del contrato principal. El pero aquí es que deben tomar en cuenta que debe tener un informe favorable del Contralor General del Estado, es decir, de la Contraloría General del Estado. Debe tener la aprobación de este informe por parte de esta entidad, por parte de este ente de control. ¿Cuánto es el término? El término para acceder a esta autorización es de 30 días para emitir el informe. Caso contrario, pues si es que la Contraloría no emite una respuesta dentro de este término, se considera favorable. De igual manera, aquí les voy a dejar un código QR para que ustedes puedan revisar aquí cuál es la documentación que les pide, que debe constar dentro de este informe para solicitar la autorización, cuando tengan por excepción el 35%, ¿no? Entonces aquí les dejo el código QR, por favor, pueden acercar su celular y ustedes pueden aquí revisar la normativa en donde está puntualmente, ustedes van a visualizar que les indica qué documentación deben ingresar para tener la autorización de la Contraloría General del Estado, ¿sí? Y les voy a dejar unos segundos para que ustedes puedan hacer una captura dentro de su celular y pues puedan verificar la normativa que específicamente está en los artículos 286 y el artículo 287 del reglamento. Y recordemos que el artículo 287 pues se va desagregando y ahí van a encontrar toda la documentación, todo el proceso para obtener la autorización del informe de la Contraloría General del Estado. Vamos a ver otras consideraciones del contrato complementario. Es importante revisar
que el contratista debe rendir todas las garantías adicionales si fuera necesario. Sobre el pago de anticipos, pues se deben tener en cuenta las cláusulas del contrato principal. Y en todos los casos para la previa suscripción de los contratos complementarios, pues es importante verificar, contar con una certificación presupuestaria, que les había mencionado desde un inicio, que es importante volver, previo a la suscripción del contrato, volver a verificar si existe disponibilidad de fondos para poder suscribir el contrato. Esto lo hace por parte de la entidad. ¿Cuáles son aquellas excepciones? ¿Cuándo tú no puedes firmar un contrato complementario? Pues los contratos complementarios no se pueden suscribir cuando en procesos de adquisición de bienes, que es lo que ya les había mencionado en toda la charla, en contratos integrales por precio fijo, también, o cuando ya feneció el plazo del contrato principal, que es lo que les indicaba. No se puede suscribir un contrato principal cuando esté ya culminado el contrato. Entonces, el contrato complementario se debe firmar dentro de la ejecución del contrato. Todavía no se haya hecho el acta de entrega-recepción definitiva. Entonces, tienen ese plazo dentro de la fase de ejecución del contrato, pues todavía pueden firmar un contrato complementario. O también cuando el contratista pues se encuentra inhabilitado en el RUP al momento de suscribir el contrato complementario. Recordemos que estas son las inhabilidades pues que no debe presentar el contratista. Bueno, y hasta aquí hemos revisado todo lo que es el contrato, lo que es su definición, las formalidades, lo que debe contener un contrato, cómo se debe suscribir un contrato en tiempos, en plazos, y también hemos revisado un análisis breve de lo que es un contrato modificatorio, una adenda modificatoria, lo que es un contrato complementario. Ahora hemos visto toda la fase de cómo manejar el tema del contrato. Pero ¿qué pasa, no? Una vez que ya tienes todo el contrato, que ya has suscrito, ¿qué pasa en las terminaciones? Pues no, pues puede haber casos en que estos contratos pueden llegar a terminar. ¿Por qué pueden terminar suceder una terminación de un contrato? Pero tenemos 5 causas. La normativa en el artículo 92 nos establece 5 causas. Primero, por cumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir, contratista incumplido. Dos, tenemos por mutuo acuerdo de las partes, que esto ya lo vamos a analizar más adelante. La tercera, por sentencia o laudo ejecutoriados que declare la nulidad del contrato. Es decir, que aquí hayamos encontrado vicios de nulidad. Entonces, si aquí encontramos algún vicio de nulidad, pues podemos terminar el contrato por esta razón. 4, tenemos por declaración unilateral del contratante en caso de incumplimiento del contratista. Aquí tenemos para declarar unilateralmente, tenemos 7 pasos, que igual ya lo vamos a analizar más adelante. Y también tenemos la quinta, por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica, ¿sí? Entonces aquí vamos a, a ver estos 5 casos en los que ya terminación del contrato, que no llegue a culminarse, no se dé la ejecución del contrato. Muy bien, y empezamos. ¿Qué pasa cuando es una terminación por mutuo acuerdo? Recordemos que las terminaciones por mutuo acuerdo es un convenio entre las dos partes, un acuerdo entre las dos partes. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué circunstancias se da? Se da por circunstancias imprevistas, técnicas, económicas o causas de fuerza mayor o caso fortuito. ¿Sí? Siempre que no fuere posible un conveniente para las dos partes o ejecutar el total o la totalidad del contrato o de manera parcial. Entonces, si no existe un acuerdo o sea, si no es conveniente para las dos partes, pues lo pueden hacer a través de una terminación por mutuo acuerdo, siempre y cuando las dos partes
lleguen a este acuerdo, ¿no? Entonces, las partes podrán convenir la extinción de todas las obligaciones y de extinción de todas o algunas obligaciones contractuales en que estado se encuentren, ¿no? Entonces, es importante también revisar esto, cuáles fueron las obligaciones establecidas dentro del contrato y de las cuales, pues, se pueden o no seguir, dar de baja. La terminación por mutuo acuerdo, en cambio, dice que no aplica la renuncia a los derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contratante o a favor del contratista, ¿ya? No significa que la renuncia de estos derechos. Tampoco es importante recordar que una vez firmada una terminación por mutuo acuerdo, la entidad contratante no podrá celebrar un contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista. Es decir, que si tuvimos una terminación por mutuo acuerdo con el contratista, no puedo celebrar un contrato con el mismo objeto, pero si yo como entidad publico otro proceso de contratación que es diferente y que voy a adjudicar con el mismo contratista, pues puedo hacerlo. Pero con el mismo objeto de contratación, porque por la razón que terminé por mutuo acuerdo, no puedes suscribirlo. Independientemente, no está establecido algún plazo, pero simplemente dice no puedes volver a suscribir el contrato si diste por terminación por mutuo acuerdo la ejecución del contrato, o sea, no lo puedes hacer. Este acuerdo igual contendrá antecedentes, las circunstancias y las causas que motivan y justifican la terminación del contrato, ¿sí? Entonces, también tenemos otra, como les había indicado, la terminación unilateral del contrato. Como igual les había mencionado, existen 7 causas, 7 razones por la cual tú puedes terminar unilateralmente el contrato si no lo llevaste ya al acta entrega-recepción definitiva. ¿Cómo lo haces? Primero, por un incumplimiento del contratista incumplido, es decir, dos, por quiebra o insolvencia del contratista. Entonces, sabemos que en este caso, pues si no tiene la capacidad económica para poder cumplir con el contrato, pues lo das por terminación unilateral. O a su vez, si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Recordemos que las garantías de fiel cumplimiento pues corresponden al 5% de la garantía del valor del contrato principal. Entonces, es decir, las multas no deben superar el 5% del valor del contrato principal. Entonces, si supera este valor, pues das por una terminación unilateral del contrato. Por suspensión de los trabajos por decisión del contratista por más de 60 días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito. En este caso, de igual manera, si pasados 60 días no hay razón del contratista, tú puedes terminar unilateralmente del contrato. Ya les voy a indicar cómo se hace el proceso de notificación cuando das por terminación unilateral del contrato, ¿no? Recordemos que cuando es por mutuo acuerdo, inclusive tú tienes la opción de irte a una mediación, pero ya en terminación unilateral del contrato, pues hay un proceso para notificar al contratista por qué estamos terminando de manera unilateral. ¿Ya? 5, por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de la ley. Entonces, de igual manera, si es que celebraron contratos que no cumplieron el debido proceso, pues se puede dar una terminación unilateral del contrato. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza. Entonces, de igual manera, en los casos del contrato que no estén contemplados dentro, no se esté cumpliendo lo que está establecido dentro del contrato, pues de igual manera. Y hay otra situación, ¿sí? Tenemos una particularidad con el número 7, que nos dice que si el contratista no hubiera accedido a terminar por mutuo acuerdo, tú puedes dar una terminación unilateral del contrato ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o en caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobadas. Es importante que aquí mencionar que si el contratista no accedió a terminar por mutuo acuerdo, dijo, no, yo no quiero terminar por mutuo acuerdo, y la entidad tiene razones, motivos, ya sean, como les dije, económicas o de fuerza mayor, pues lo puede terminar unilateralmente. Pero para este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento ni se inscribirá como incumplido.
y tiene la obligación de devolver el anticipo en el término establecido en el contrato. Entonces, para este caso puntual, ya, si es que tienen esta situación, pues aplican la terminación unilateral, considerando y dejando obviamente establecido en informes y en documentación que no se procedió a hacer la terminación por mutuo acuerdo, siempre y cuando recuerden que hay que dejarlo por escrito. Todo debe ser debidamente escrito, notificado dentro de los plazos y tiempos establecidos, porque luego el contratista si no está por escrito y notificado, pues el contratista puede asumir otras acciones legales a favor de él. Entonces, sí es importante que ustedes tengan en cuenta como la terminación unilateral del contrato. Y aquí hemos visto estas las 7 causas. Ahora vamos a ver cómo hay que notificar la determinación unilateral del contrato. ¿Cómo funciona el proceso de notificación? Pues la entidad contratante con la anticipación de 10 días términos sobre su decisión de terminarlo unilateralmente, debe anexar a esta notificación un informe técnico y económico referente al cumplimiento de las obligaciones de la entidad y del contratista, diciendo, perfecto, esto debe de cumplir, esto tenías que cumplir, ¿ya? Y esto es lo que no se cumplió. Entonces, sí, hay que hacer este análisis técnico y económico para hacer un análisis de lo que efectivamente se cumplió de lo que falta por cumplir, ¿sí? Entonces es importante que este informe detalle esas características. De igual manera, la notificación señalará el incumplimiento o la mora que ha incurrido el contratista y de no remediarlo en el término señalado, pues se dará por terminado unilateralmente el contrato. Entonces, recordemos, el tiempo tiene anticipación de 10 días término antes de dar por terminado unilateralmente. Si en ese plazo el contratista no cumple, pues ya lo dan por terminación unilateral. Otra razón, dice, si no justificar o no remediar el incumplimiento en el término concedido, la entidad podrá darlo terminado unilateralmente, que es lo que ya les acabo de mencionar. Y esto, ¿cómo lo haces? ¿Cómo das terminado unilateralmente? Pues se lo hace mediante resolución de la máxima autoridad, en la cual se comunicará por escrito al contratista y se publicará en el portal de compras públicas. Igual, la entidad va a establecer dentro de este informe el avance físico de de las obras, de los bienes o servicios, su liquidación financiera y contable, y a ejecutar las garantías que mantuviera vigente. Ejecución de las garantías, recordemos, o sea, la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento o la garantía de buen uso. También tenemos la entidad tendrá derecho a demandar en caso de que exista daños y perjuicios a los que diera lugar. Y la entidad no podrá volver a contratar inmediatamente y de manera directa de conformidad con el procedimiento que establezca. ¿Sí? Una vez terminado unilateralmente, pues puede volver a iniciar su proceso de contratación. Recordemos las causísticas anteriores y tengamos el tema de por qué vamos a terminar unilateralmente, revisando las 7 causas, ¿sí? Ahora vamos a ver, ya vimos aquellos casos en los que si por A o B razón no se puede cumplir, no se puede, puede terminar un contrato. Ahora vamos a ver cómo se finaliza el contrato, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo tú haces la recepción para finalizar un contrato, cómo funcionan las recepciones y cómo funcionan las actas de entregas de recepción definitivas, en algunos casos actas de entrega de recepción provisional y vamos a verlo en este momento. La normativa expidió y establece que existe que en todas las recepciones va a intervenir el administrador del contrato, ¿sí? Sea esta de bienes, servicios, obras o consultorías, va a intervenir el administrador del contrato. Para el caso de las obras, no es necesario, se prohíbe la presencia del fiscalizador en las recepciones. Por favor, en las obras no puede el fiscalizador hacer la recepción de la obra. Y en el caso, mientras que para el caso de adquisición de bienes, por otra parte, debe sumarse a la recepción de los bienes el guardaalmacén o el responsable del control de bienes, ¿sí? Estas consideraciones fueron puestas en la nueva normativa
Antes tengo entendido que había un técnico encargado, el técnico no vinculado al proceso, encargado también que se podía añadir al proceso de la recepción. Sin embargo, ahora ya no es necesario este técnico, ¿no? Que no, ya no es necesario este técnico, simplemente hay estas consideraciones, tanto para obras y para bienes. Los demás, pues en todas las demás, como en servicios y consultoría, pues debe intervenir el administrador del contrato, ¿sí? Vamos a ver el caso de la recepción en obras. ¿Cómo vamos a finalizar un contrato para el tema de la recepción en obras? ¿Cómo se lo hace? Pues recordemos que obras, tiene unas características, tiene particularidades diferentes, ¿no? Por su proceso como tal, por su naturaleza. ¿Cómo lo hacemos? Pues existen dos pasos. Para la recepción en obras existe dos pasos. Primero tenemos la recepción provisional, una recepción provisional en la que se da al momento de culminarse la construcción de la obra, ¿sí? Esta y otra parte, y una segunda parte, tenemos la recepción definitiva, que se da luego de transcurrido o al menos 6 meses desde la última recepción provisional, ¿sí? Entonces aquí en recepción de obras, recuerden, dos tiempos, dos recepciones, la recepción provisional y la recepción en el plazo de al menos 6 meses. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ahora les voy a explicar. Pues una vez ya finalizada la obra, el contratista debe solicitar por escrito, el contratista solicita por escrito al administrador del contrato para que se proceda con la recepción provisional. El administrador del contrato, una vez recibida la petición, receptada ya la petición para formalizar el acta de entrega de recepción provisional de la obra, tendrá 15 días término para aceptar o rechazar por escrito la recepción provisional, indicando qué aspectos no cumple o deben ser corregidas en el caso que decida rechazar por escrito esta recepción provisional. ¿Sí? Si todo está bien, si dentro de los 15 días, pues el administrador del contrato dice, bueno, perfecto, todo está bien, todo está correcto, pues va al término de 6 meses plazo, para ya firmar la acta de recepción definitiva. Pero si existen estas observaciones, que no están de acuerdo, inconformidades, pues el administrador del contrato notifica y al contratista dentro de estos 15 días, y el contratista tendrá el término de 15 días para subsanar estas observaciones formuladas por el administrador del contrato. ¿Ya? Una vez que, si es que no hubo observaciones o si las subsanaciones fueron por parte del contratista subsanadas, luego de transcurrido el plazo de 6 meses desde la suscripción del acta de entrega provisional, el administrador coordinará con el contratista la recepción definitiva de la obra, ¿sí? Entonces es importante entonces tener en cuenta estos dos momentos. Y la suscripción de de la acta de entrega recepción definitiva no le quita responsabilidad al contratista que por vicios ocultos se pudieran encontrar luego de 10 años siguientes contados a partir de la suscripción del acta de entrega-recepción provisional. Recordemos entonces que después de realizada el acta de recepción definitiva existen 10 años, porque por vicios de nulidad pues se pudieran encontrar en el tema de es decir, vicios de nulidad o vicios ocultos, perdón, vicios ocultos hace referencia a que, bueno, dentro de la obra se encontraron inconvenientes, fracciones, o van a tener problemas con las paredes, algún tema dentro de la construcción que no está de acuerdo que existen estas fallas. Entonces el contratista pues está ligado, no tiene la responsabilidad también dentro de los 10 años contados a partir de la suscripción del acta de entrega recepción provisional. Existe esa responsabilidad. Esto para el caso de obras. ¿Qué pasa en el caso de las consultorías? Consultorías también tiene aquí también otro proceso diferente, un proceso en que por su naturaleza, pues de igual manera el consultor, una vez
que solicita la recepción del informe final provisional al administrador del contrato, pues es importante que el administrador del contrato reciba la petición por parte del contratista y él tendrá, el administrador del contrato, pues tendrá 15 días término para hacer un análisis. Y si dentro de este análisis existen observaciones, pues el contratista tendrá un término de al menos 10 días 15 días, perdón, 15 días para poder hacer este análisis de igual manera. Pero ¿qué pasa? Recordemos que en el caso de consultorías y dada la naturaleza de una consultoría, si es que tiene menor complejidad, puede hacerse un análisis no necesariamente dentro de los 15 días. Recordemos que 15 días es lo normal, ¿ya? 15 días es lo normal para que el administrador del contrato, que una vez que reciba este informe previo, un informe final provisional, y este análisis de este informe, dentro de los términos de referencia, el administrador del contrato, perdón, se puede, entre las partes contractuales, que es la entidad contratante y el contratista, pueden establecer que puede hacerse este análisis en un término inferior, no inferior a 5 días. Pero en caso de que, por la naturaleza, de igual manera, de la consultoría, es de alta complejidad, pues se podrá establecer dentro de los términos de referencia un término de 30 días. El término de 30 días para hacer los análisis. Entonces recordemos que en los términos de referencia, dependiendo de la naturaleza de la consultoría, pues podemos establecer 5 días como mínimo para hacer un análisis de cualquier consultor, de cualquier análisis de un servicio de consultoría, y si es que es altamente complejo, pues hasta 30 días. Hay esta particularidad en el tema de consultorías. Es para que lo tomen en cuenta, que no siempre va a ser los 15 días del análisis, ¿no? Del administrador del contrato. Pues se puede manejar estos dos tiempos. De igual manera, el administrador del contrato, si requiere intervención de otros profesionales con conocimientos especializados, el administrador del contrato con la máxima autoridad que se designen a los que sean necesarios, colocará personas que asesorarán al administrador del contrato en la recepción, debido a que son consultorías de alta complejidad. Entonces, todo esto se puede establecer dentro de los términos de referencia. Es un tema que los pongo a su consideración para que ustedes consideren que por default está a los 15 días para la emisión de observaciones. Sin embargo, pues se puede establecer 5 días mínimos o 30 días máximo, dependiendo de la complejidad, y solicitar apoyo de otros profesionales por la misma naturaleza o complejidad de la consultoría. Bueno, una vez que se haya hecho el administrador del contrato, haya realizado estos análisis, pues es importante mencionar que el administrador del contrato, pues, formulará observaciones dentro de los 15 días, y el consultor tendrá 15 días más para subsanar estas observaciones, desde el tiempo que el consultor debe coordinar con el administrador del contrato los trabajos finales para poder ir estableciendo estas observaciones. Si no cumple dentro del tiempo previsto, pues se formalizará. Si cumple dentro del tiempo previsto, pues se formalizará ya la recepción definitiva, ¿no? Y si no cumple dentro del tiempo previsto, pues ya se impondrán las multas a las que hubiera lugar y estén tipificadas en el contrato administrativo, si es que no entrega en el tiempo previsto, que se le dio 15 días para subsanar. Entonces recordemos que eh, este informe previo, que el consultor debe entregar un informe previo, un informe previo para que analice el administrador del contrato. El administrador del contrato pues lo analizará en 15 días, y si existen observaciones, el consultor debe responder en 15 días término, y si no cumple dentro de este tiempo, pues se le impondrán multas en las que estén tipificadas en el contrato, y pues si cumple dentro del tiempo, pues se celebrará el acta entrega-recepción definitiva. ¿Sí? Esto es la manera de resumen. Perfecto.
Ahora vamos a ver qué pasa en el tema de la recepción de bienes. Aquí tenemos algunas consideraciones. La primera consideración es que el contratista, bueno, solicitará por escrito al administrador del contrato para que reciban los mismos dentro del plazo de entrega establecido en el contrato de la orden de compra, ¿sí? Entonces debe estar, primera parte, debe cumplirse dentro del plazo de entrega. El administrador, y recuerden, como les mencionaba, que para el caso de bienes sí puede intervenir el guarda almacén o la persona que sea responsable de la recepción de los bienes, pues recibirán los bienes y suscribirán la respectiva acta de entrega única y definitiva. Sin exceder este tema, lo harán en el término máximo de 10 días. Entonces, la recepción de los bienes dentro del plazo establecido se hará en el término máximo de 10 días, contados a partir de la petición de recepción por parte del contratista. En caso de no estar conformes, en caso de que el administrador del contrato no esté conforme o el guardacel no estén conformes, se rechazará la petición indicando qué precisión de aspectos no cumple o qué cosas deben ser corregidas. ¿Sí? Entonces, en caso que al momento indiquen que, bueno, existen fallas, al momento de que revisan, hacen un checklist para poder hacer la recepción de los bienes y se encuentran inconformes porque los bienes no estuvieron bien empacados o presentan fallas o no o tienen algún inconveniente dentro de su funcionamiento, pues se rechazará y no se cumplirá el acta de recepción definitiva, indicando qué causas, por qué razones no los está recibiendo. Solamente los tiempos que corresponden a la entidad contratante para la revisión de los bienes no serán imputables a multas, ¿sí? Entonces, recordemos esto, que si la entidad tiene observaciones en cuanto al el término de los 10 días que para receptar los bienes, pues no serán imputables el tema de multas. Pero por el contrario, si el contrato contempla recepciones igual de manera parciales, cada una de ellas debe seguir el procedimiento establecido en el artículo, ¿sí? De igual manera, si es que el proveedor no cumple la entrega de los bienes dentro del tiempo establecido, pues correrán las multas a partir del día siguiente que haya fenecido el plazo, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso. Y cuando sea en casos fortuitos o de fuerza mayor, en caso de que el contratista pueda entregar bienes de otra marca distinta, siempre que no sea siempre que sea de la misma o mejor calidad y no tenga un costo adicional, pues sí se podrá receptar, queda a discrecionalidad de la entidad contratante la aceptación de la propuesta, ¿sí? Entonces es importante aquí también considerar que sí se pueden receptar, ¿no? Cuando les dicen, bueno, perfecto, yo pedí un vehículo de año 2014, perdón, 2024. Ya, pero dice, no, yo te voy a entregar un vehículo del año 2025. Sin embargo, o sea, tiene las mismas, pero es un mejor año. Es la misma marca y es un mejor año, tienes unas mejores condiciones y sin embargo no afecta el precio del vehículo. Entonces se puede hacer una recepción del vehículo. Si esto crea discrecionalidad de la entidad contratante, sin embargo, si vemos que es una mejora para la institución, que el bien es mejora las especificaciones técnicas establecidas, entonces pues, se puede receptar. Sin embargo, aquí hay que hacer un análisis igual profundo, porque si dice, perfecto, te entrego de la misma marca, pero tiene otras características. Si esas características no se acoplan a las necesidades de la entidad contratante, entonces no, aquí ustedes pueden hacer la recepción, la negativa a recibir, darse la negativa a recibir porque no están de acuerdo con lo que les está enviando el contratista. Y obviamente, pues se negará esta recepción y se impondrá nuevamente, si no se cumple dentro del tiempo establecido, pues correrán las multas una vez fenecido el plazo para la recepción de las mismas. ¿Ya? Entonces es importante aquí, en este caso muy puntual es un tema de discrecionalidad de la entidad contratante y pues debe tener un soporte técnico para verificar que si es un bien que tiene mejoras para la entidad y se acople a la necesidad o si realmente no es un bien que no satisfaga la necesidad de la entidad. Entonces aquí es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, existe también esta consideración para la recepción en bienes. Ahora, ¿qué pasa en servicios? ¿No? Cada uno de estos tiene su propia particularidad y también en servicios es diferente. Servicios dice, sí, perfecto, yo te voy a hacer la recepción
a la finalización del servicio, pero tengo que hacerlo con 2 días laborales de anticipación, ¿sí? Mientras en bienes no teníamos, lo hacíamos dentro del plazo establecido en el contrato para la recepción de los bienes. En cambio, acá en el servicio, obligatoriamente, todos los servicios, exceptuando los de consultoría, porque consultoría también tiene su proceso aparte, todos los servicios, pues tienen que ser notificados con 2 días laborables de anticipación y debe hacerse por escrito al administrador. Entonces, el contratista notificará por escrito al administrador del contrato con 2 días laborables de anticipación, antes, previo a cumplir el plazo establecido para la entrega del servicio. Una vez que el administrador del contrato recibe la notificación del contratista bajo su responsabilidad, analizará la pertinencia de formalizar la recepción a través de la respectiva acta entrega única y definitiva dentro del término de 10 días, contados a partir de la recepción por parte del contratista. ¿Sí? Entonces aquí de igual manera, ustedes igual tienen la consideración que son 2 días laborables de anticipación antes de culminar la entrega del servicio y que pues se hará esta entrega-recepción en el término de 10 días contados a partir de la petición de recepción. Estos tiempos igual están normados dentro del artículo 320 del Reglamento General y aquí ustedes tienen cómo se va a hacer se contemplan las recepciones y el procedimiento a seguir en la normativa. Bueno, y ahora llegamos a la recepción en ínfimas cuantías. ¿Cómo vamos a hacer una recepción en ínfimas cuantías? Recordemos que, en cambio, para este caso muy puntual, únicamente se va a dejar una evidencia en una acta de entrega-recepción en la cual indique que la misma se efectuó a entera satisfacción de la entidad contratante. En el caso de bienes en ínfima cuantía, pues es el guarda-almacén o quien haga de sus veces quien será responsable de la recepción. Entonces, en ínfima cuantía, recordemos que solamente hay que dejar en evidencia esta acta entrega-recepción que se efectúa ante la satisfacción. No hay mayores tiempos establecidos, sin embargo, pues la acta entrega-recepción será una vez que finalice el tema de la entrega del bien o la entrega del servicio como tal. Pues aquí tenemos igual, podemos ver cómo se hace la recepción en ínfimas cuantías, que es un proceso más simple. Y aquí, bueno, aquí les tengo un cuadro. Aquí me gustaría que por favor todas las personas podamos revisar este cuadro. Es un cuadro resumen que les he traído aquí a manera de resumen de cómo se puede visualizar la recepción en cada uno de los bienes, servicios, consultorías y obras. De lo que habíamos visto en cada uno en bienes, cómo funciona, ¿no? Les voy a hacer una breve explicación porque esto ya es prácticamente un resumen y que lo pueden tomar una captura porque aquí está sintetizado los tiempos que deben de cumplir cada uno y cómo se finaliza el tema del contrato en cada una, a través de las actas de entregas de recepción. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los tiempos? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los bienes, como les había mencionado, pues dentro de la ejecución del contrato, el tiempo de la notificación, que es una vez que se notifica, el contratista notifica para la recepción al administrador del contrato de manera escrita, lo notifica, pues tiene 10 días término para hacer el análisis y tener el acta de entrega única y definitiva. ¿Qué pasa en servicios? Recordemos que eran 2 días laborables a la finalización del servicio y el tiempo de notificación pues tenía 10 días términos para el análisis del administrador del contrato y pues una vez cumplido eso se firmará el acta de entrega única y definitiva. ¿Qué pasa en consultoría? En la etapa en cambio de ejecución del contrato tiene 15 días términos para emitir las observaciones del administrador del contrato y por parte del consultor, en cambio, si existiesen observaciones, tiene 15 días términos para subsanar. ¿Qué pasa? Aquí existe igual una acta de entrega-recepción definitiva. En caso de obras, recordemos en cambio que existe la etapa, será igual dentro de la etapa de ejecución del contrato y aquí existen dos partes, ¿no? Igual tenemos 15 días término para emitir observaciones por parte del administrador del contrato. Si es que existen estas observaciones,
tendrá 10 días término para que el contratista responda a estas subsanaciones. Y recordemos que las actas de entrega existen dos. Existe el acta de entrega provisional dentro de 15 días término y el acta de entrega definitiva en el plazo de al menos de 6 meses. Sí, como ustedes pueden ver, pues todo lo que ya habíamos mencionado en las láminas anteriores se resume en este cuadro. En este cuadro ustedes pueden ver los tiempos que conlleva cada uno del proceso. Obviamente aquí está de manera resumida, es un tema que les puede ayudar como una guía a manera de resumen. Sin embargo, es importante nuevamente ir revisando la normativa para cumplir y seguir el debido proceso en cada uno de estos tipos de tipos de bienes, servicios, consultoría y obras, cada una de estas categorías. Y pues bueno, como les mencionaba, ¿no? La negativa a recibir en caso de que no, solo cuando las obras, bienes, servicios o consultorías no cumplan con lo establecido en el contrato o los documentos que lo componen, el administrador del contrato pues rechazará por escrito y de manera razonada, indicando por qué no se da la recepción de las actas de entrega. ¿Por qué? Porque el administrador inmediatamente debe elaborar informes en los que hace referencia al artículo 25 de la ley a efectos de iniciar el trámite de determinación unilateral, en el caso de que haya una negativa a recibir. Y por último, ya tenemos algo más importante, porque aquí vamos a ver las clases de recepción, ¿ya? Los temas de los tipos de recepción. Ahora antes vemos cómo se hace la recepción en cada una de las categorías. Ahora vamos a ver qué tipos de recepción, lo que les mencionaba, ¿no? Que en los contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios y de consultorías, pues se existe una sola recepción, ¿sí? En bienes, servicios y consultorías. Existe una sola recepción, conforme a lo establecido en el contrato. Tendrá y tendrán efectos de recepción definitiva. Producida la recepción, se devolverán las garantías otorgadas a excepción de la garantía técnica. Entonces recordemos que la garantía de fiel cumplimiento, la garantía de buen uso, en los casos que sean aplicables, pues se deberán ser devueltas, ¿no? Entonces una vez que los contratos hayan suscrito, se haya efectuado la recepción definitiva. ¿Qué pasa por otra parte? ¿Qué pasa en cambio en obras? En obras, como teníamos esta particularidad, que en los contratos de ejecución de obra, así como en los contratos integrales por precio fijo, exigirán una recepción provisional y una definitiva. ¿Sí? Entonces recordemos que para estos dos casos de obras y de contratos integrales por precio fijo, va a haber dos momentos, una provisional y una definitiva. Las contrataciones con respecto a las obras, se dará de manera por etapas o de manera sucesiva y podrán efectuarse también recepciones parciales. Estas recepciones parciales, recordemos que puede recepciones parciales hacen referencia a recepciones de cantidades, ¿no? Entonces es una recepción de cantidad. Sin embargo, pues tienen que ejecutar la recepción, el acta de entrega, recepción provisional y definitiva. Y las recepciones parciales hacen cambio referencia al a las cantidades que se van recibiendo de manera parcial durante toda la ejecución de la obra, ¿sí? Entonces sí puedes tener las recepciones parciales porque vas haciendo una recepción en cantidad, diciendo así, perfecto, esto se va recibiendo en cantidad de tal cual como lo habías estipulado dentro del contrato, ¿ya? Entonces tengamos igual aquí, es importante mantener la diferencia entre lo que es una acta entrega-recepción provisional y definitiva, que la provisional y definitiva hacen referencia al tiempo, al plazo de entrega. Pues el uno es la provisional, recordemos que son 15 días y la definitiva, en cambio, son en el plazo de 6 meses. Y mientras que las recepciones parciales hacen referencia a la cantidad y a la recepción, a las actas de entregas parciales y totales, pues hace referencia a la cantidad que tú vas recibiendo dentro de la ejecución del contrato y que hayas establecido dentro de las cláusulas. Ahora, también tenemos por otra parte, tenemos también una acta entrega, la recepción presunta. Tenemos la recepción presunta, ¿ya? Una vez que a solicitud del contratista, o sea, el contratista
notificó a la entidad para realizar, para la suscripción del acta entrega, la suscripción del acta entrega, si la entidad no formulara ningún pronunciamiento ni iniciara la recepción dentro de los periodos determinados que ya vimos en la lámina anterior, pues se considerará que tal recepción se ha efectuado en el pleno derecho para efecto de un juez o de lo civil o un notario público. Esa es la recepción presunta definitiva, producirá como efecto, como único efecto, la terminación del contrato, dejando a salvo los derechos de las partes a la liquidación técnica económica. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que esta recepción presunta a favor del contratista, esta es una recepción presunta a favor del contratista. Ya lo vamos a ver más detalladamente en la siguiente lámina. Sin embargo, es importante que tengamos el concepto claro, que una recepción presunta a favor del contratista es cuando se da cuando una vez notificada a la entidad no realiza ningún procedimiento, no se pronuncia, no indica ni inicia el proceso para la recepción. Eso es la recepción presunta a favor del contratista. Pero ¿qué pasa cuando existe una recepción presunta pero a favor de la entidad? Que vamos a ver en el número 4, en lo cual la entidad declara la recepción presunta a su favor en caso de que el contratista se negare expresamente a suscribir las actas de entrega-recepción de acuerdo a lo que hemos visto en las láminas anteriores, y si no la suscribieran en el término de 10 días, contado en el requerimiento formal de la entidad. Entonces, a favor, recordemos que a favor del contratista es cuando una recepción presunta a favor del contratista es cuando una vez notificado a la entidad no se pronuncia. Y la recepción presunta a favor de la entidad es cuando el contratista se niega a suscribir las actas de entrega-recepción en el tiempo previsto o en el término de 10 días. Si contado de ese término, si el contratista se niega, pues es una recepción presunta a favor de la entidad. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta estas particularidades de las clases de recepción, que para bienes y servicios existe una sola recepción, ¿no? En síntesis, para la adquisición de bienes, servicios y consultorías existe una sola recepción. En cambio, en obras y contratos integrales existen dos actas de entrega-recepción, una recepción provisional y una definitiva. Y existe la recepción presunta a favor del contratista y una recepción presunta a favor de la entidad. Ahora vamos a ver aquí cómo funciona la recepción presunta a favor del contratista. Como les mencionaba y ya les había indicado, sin que la entidad contratante objetara la solicitud de recepción ni formular observaciones al cumplimiento del contrato, operará sin más trámite la recepción de pleno derecho, para lo cual se aplicará el siguiente procedimiento. Y aquí tenemos 4 pasos tres pasos que se van a aplicar. El primero, ¿cuál menciona? Que el contratista formulará la petición ante un notario público o juez de lo civil de la localidad donde se suscribió el contrato administrativo y anexará el escrito en el cual solicitó formalmente la recepción. Entonces, el contratista debe ir ante un juez o notario público para hacer constancia de que y dejar por escrito de que se solicitó formalmente la recepción. Y una vez que el notario público o el juez de lo civil reciba la petición, notificará a la entidad con dicha petición a fin de que esta última, a fin de que la entidad contratante en el término de 5 días remita la documentación que acredite que se ha emitido o notificado alguna negativa formal por el escrito al contratista. Entonces aquí el juez le dice a la entidad contratante, por favor, tiene 5 días para justificarme en que usted sí le notificó al contratista y le dijo que había una recepción, una negativa a recibir, y de dónde está el escrito o por qué no le llegó, entonces para que la entidad pueda justificarse. Si la entidad contratante no justifica que rechazó un rechazo formal al contratista dentro de los tiempos señalados, o si no respondiera nada, el notario público o juez de lo civil notificará la recepción en pleno derecho a favor del contratista.
¿sí? Entonces, aquí es importante este procedimiento que tengan en cuenta. Y de igual manera, la entidad contratante, en este caso, en la recepción presunta a favor del contratista, la entidad contratante en ningún caso podrá desconocer los efectos jurídicos de la recepción de pleno derecho, independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles o penales a las que hubiera lugar por parte de las personas que ocasionaron. ¿Sí? Entonces, por favor, tengamos en cuenta si esta recepción presunta a favor del contratista. Ahora vamos a ver, teniendo en claro el concepto, ¿no? Que es una recepción presunta a favor del contratista cuando la entidad no emite ningún pronunciamiento dentro de los plazos establecidos o en el término de 10 días. Y ahora, ¿cómo va la recepción presunta a favor de la entidad contratante? Cuando es a favor de la entidad contratante, pues se va a seguir el siguiente procedimiento. De igual manera, 3 pasos. ¿Qué pasos van a seguir? El primero nos indica que una vez finalizada la ejecución contractual, si el contratista no solicitare por escrito la recepción, el administrador del contrato podrá requerir al administrador del contratista que se coordinen las acciones tendientes a formalizar la recepción. Para eso bastará únicamente formalizarlo a través de correo electrónico o por escrito. ¿Sí? 2. ¿Qué pasa si el contratista no contesta? Dentro de una vez notificada ya la entidad contratante, eh, el contratista en el término de 10 días no responde al administrador del contrato o si se negara expresamente a suscribir las actas de entrega-recepción, la máxima autoridad, en este caso, la máxima autoridad. Recordemos que a favor del contratista era ante un notario público o juez de lo civil. En cambio acá, para la entidad contratante, la máxima autoridad es o su delegado mediante una resolución motivada declarará la recepción en pleno derecho a favor de la entidad contratante. El administrador del contrato notificará al contratista la recepción de pleno derecho que ha operado. Entonces, de igual manera, no será motivo de negativa la suscripción de las actas de entrega-recepción por parte del contratista y alegando el hecho de que no consta conforme a la liquidación económica contable que conste en la acta respectiva. Entonces, aquí es importante seguir estos pasos que son a favor de la entidad contratante. Pero, ¿qué pasa si el contratista, perdón, si el contratista no compareciere a la suscripción de la acta de entrega-recepción, la entidad contratante procederá a notificar la recepción presunta a su favor. Entonces, recordemos que estos son los pasos a seguir cuando se da una recepción presunta, pero a favor de la entidad contratante, que es la máxima autoridad, que lo declarará a favor de la entidad contratante. Y bueno, por temas del sistema, tenemos aquí una guía para finalización de los procedimientos de contratación pública dirigidos a entidades contratantes. En esta guía, ustedes van a observar cómo se realiza qué documentos deben de cargar para finalizar la ejecución de la etapa contractual en la cual ustedes se guía todo el tema del contrato y para ya finalizar, es decir, ya una vez suscrita las actas de entrega de recepción y llegar a la etapa de finalización, pues aquí ustedes tienen la guía de cómo se debe realizar esto en el sistema. Pues ya les hablamos aquí de manera documental, lo acabamos de ver en la capacitación de manera documental, cómo se finaliza el proceso. Sin embargo, aquí les dejo una guía para finalizar los procesos de contratación, pero ya en el Mi sistema. estimada ¿Cuáles Karen, son los pasos ¿puedes a tal seguir? vez, nos estás comentando que nos estás presentando una guía, pero no se está compartiendo? Así, perfecto. Déjame revisar un momento porque parece que se me detuvo la... Voy a ver si lo comparto nuevamente. Parece que hubo un problema. Sí, por favor, gracias. Ah, ya, perfecto. Sí, a ver, ¿me ven aquí, por favor? ¿Me confirmas si se puede ver la presentación? ¿Me Sí, Karen. confirmas, Edith? Sí, Karen, ¿Sí? ahí estamos visualizando. Perfecto. Muchas gracias, Edith. Gracias por esta observación. Aquí ustedes tienen la guía. Perdón, no sé qué pasó con el sistema, pero aquí ustedes tienen una guía en este código QR. Ustedes van a poder
a llegar a la guía para finalización de los procedimientos de contratación pública dentro del portal. Es decir, ¿qué es el paso a paso en el SOCE? Qué documentos deben de cargar, qué documentación para finalizar. Entonces, una vez ya cumplida la ejecución del contrato y ya cómo deben de publicar, los tiempos, bueno, ya les mencioné, pero aquí está el paso a paso en el SOCE, ¿sí? Entonces, aquí les dejo esta guía, por favor. Escaneen todos con su celular, aquí pueden ingresar y es importante, esta guía es de mucha ayuda, es muy didáctica para realizar el debido proceso, pero en el sistema oficial de contratación del Estado. Bueno, siendo así, hemos culminado con la respectiva capacitación, con el tema lo que es el contrato, la suscripción del mismo, las formalidades, qué es un contrato, por cuándo se puede firmar un contrato complementario, cuándo un contrato modificatorio, así como también vimos cuándo se puede terminar un contrato, hacer una terminación por las 5 causales que les mencioné, y de igual manera vemos cómo se hace la finalización del proceso, es decir, cómo culmina el contrato a través del acta entrega-recepción, tanto para obras, bienes, servicios y consultorías, y qué tiempos están establecidos para cada uno de ellos. Así como también, pues hicimos una revisión de las clases de recepción, qué es lo que implica una recepción presunta a favor de la entidad y qué es una recepción presunta a favor del contratista. Eso es todo por el día de hoy. Bueno, y vamos a proceder a revisar las respectivas preguntas. Sin embargo, para el efecto, todavía les dejo el código QR para que los sigan todavía los participantes, tengan acceso a esta información. Mi estimada Karen, antes de empezar a revisar las preguntas, voy a compartir el tema de la encuesta de satisfacción para que nos puedan ayudar los usuarios a responderla. ¿Sí? Ok, muchas gracias, Edith. A ver, vamos a ir respondiendo todas las preguntas. Dice aquí Denise Uvidia. Bueno, voy a empezar por la última, ya que me ha llegado. Dice, una fundación sin ánimo de lucro puede contratar con el Estado. Pues recordemos que las fundaciones son fundaciones y de carácter privado y sí pueden contratar con el Estado siempre y cuando, o sea, tendrían que ver cómo está estructurada su jurisdicción, cómo esté normada dentro de su proceso como empresa, cómo esté. Entonces sí podrían. Tendrías que revisar, te invito a revisar el tema del artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y cómo está conformada la fundación, ¿no? Primero, por favor, ¿me puede ayudar con la diapositiva 38? Perfecto, sí. Voy a ayudarle con la diapositiva 38, a pesar de que... em, ya, perfecto. Creo que es esta. Me confirma si es que está bien, que es la negativa a recibir. Dice, una vez terminado el plazo contractual, no se hace la recepción provisional debido a que falta a ejecutar algún rubro. ¿Se procede con la multa? Sí, si una vez notificado, en ese caso, ¿cómo se contabiliza la multa si la normativa establece por cada día de retraso, pero ya finalizó el plazo precontractual? Recordemos que las multas, sí, efectivamente tienes que aplicar la multa. Si dentro del plazo contractual no se notificó que ya se procede con la recepción provisional. Ya estamos a tiempo de cumplir con la recepción provisional. Y el contratista no ha cumplido todavía, pues sí, procede el tema de las multas a partir desde lo que le falta, ¿no? Entonces, no es la totalidad, sino que por el faltante. La multa va por lo que le resta de cumplir. Entonces, si del 100% tenía el 70% avanzado y le falta el 30%, pues la multa se aplica por el 30%, por lo restante. Tenemos Isabel Moncayo, dice, ¿nos puede ayudar con todas las diapositivas al inicio?
No, entiendo que por temas ahora de la entidad, no, del CERCOP como tal, no se puede entregar las diapositivas. Karen, de favor, ¿me puede ayudar con la diapositiva 32? Perfecto, ya le visualizo la diapositiva 32 en este momento. Aquí tienen el tema de la consultoría. Claro, por favor, visualicen. Muchas gracias. Dice Gabriela, ¿me ayuda por favor con la número 33? Perfecto. Tiene también la número 33. Dice, en el caso de una orden de compra de catálogo electrónico que ya cumplió el plazo para la entrega de los bienes, pero el proveedor no entregó y solicita que se termine unilateral, ¿se puede terminar unilateral o se puede declarar proveedor incumplido? Ya, recordemos que la terminación unilateral es una vez ya suscrito el contrato, pues tienen que terminar unilateralmente, de acuerdo a las 7 causales que les había indicado, ¿no? Porque el proveedor no incumplió, que era la primera razón. Entonces, es una terminación unilateral. Siguiente. Siguiente, buenos días. Dice, de pronto, ¿será posible que nos ayuden compartiendo las diapositivas? Ya les había mencionado lo que establece el CERCOP. ¿Y en qué catálogo electrónico, y en el catálogo electrónico, cómo aplica la multa? De igual manera, las multas, como les acabo de mencionar, se aplica por el restante, no por la totalidad. Si es decir, si del 100% el 30% falta de entregar, pues se aplica la multa por el 30% y se la aplica al día. Muchas gracias, Karen. Favor, ¿me puede ayudar con la diapositiva 32? Ya creo que estaba. Gracias. A ver, tengo otras consultas. Creo que no sé si debo de ir más arriba. Por favor, ¿me puede ayudar con la dispositiva 9? Buenos días, por favor, ¿nos pueden ayudar con esta información? ¿Alguien puede informar? ¿Podemos acceder a la diapositiva una vez que finalice el curso? No está, se está compartiendo pantalla. Perfecto, ya vimos la guía. Por favor, ¿me puede ayudar visualizando la lámina 33? Pues ya está. No existe un cronograma para entregas parciales. No sería considerada entregas, no porque no se ha establecido el contrato. Ya está respondida esas preguntas. Las plantillas de obra las planillas de obra, ¿se considera recepción parcial o no? Necesariamente, ya que en una liquidación, ya que existe una liquidación de obra, las planillas de obra. Recordemos que en obras lo que ustedes tienen, pues sí tienen entregas, recepción, actas de entrega, recepciones parciales y totales. Entonces, las planillas de obra no se consideran, no está dentro de la normativa, no dice eso. La normativa no establece las planillas de obra. Por favor, revisemos nuevamente en las cuales establece. Igual le invito a revisar la fase contractual dentro del escenario que estamos analizando para poder tener una mayor objetividad al momento de responder su pregunta, porque sí es importante ver cómo estableció dentro de las cláusulas, pero también recordemos que la norma no habla sobre planillas de obra, sino que rehabla sobre las actas de entrega-recepción parciales o las actas de entrega-recepción provisionales y definitivas. Dice, estimada, el detalle es que se tiene claridad sobre qué literal actuar, ya que aproximadamente un retraso de 20 días y se calculó multas. ¿Hasta qué fecha monto se lo puede catalogar como un incumplimiento del contratista? Em, no, al momento debería tener un poco más de contexto para poder hacer el tema del cálculo de las multas. En el otro módulo, va a haber otro módulo en donde les vamos a dar una capacitación a detalle sobre cómo tienen que hacer el cálculo de las multas. Entonces aquí podríamos revisar el tema como tal para el efecto. Em, de igual manera, las otras preguntas pues se fueron subsanando ya dentro de la exposición. Buenos días, dice Juan Antonio. Buenos días. En caso de aceptar el bien con iguales o superiores especificaciones técnicas, me imagino que quiere decirme, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Es decir, informe técnico del bien a entregar, certifique que son mejores especificaciones técnicas, se necesita autorización de la máxima autoridad. Pues sí, como les acababa de mencionar, pues en la recepción de bienes interviene tanto el administrador del contrato y también interviene el guarda almacén. Entonces, en caso de la recepción de mejores características, si es necesario, pues recibir el informe indicando esta
causística de que están recibiendo un bien que técnicamente se haya verificado que sí es de mejores características, que sí es beneficioso para la entidad y pues sí, el administrador del contrato pues debe de notificar a la máxima autoridad de la entidad contratante para que se proceda con la recepción, ya que recuerden que a la final la que recibe es la entidad, entonces sí es importante notificarle para que autorice esa recepción y proceder a la acta entrega-recepción definitiva. Sí, de acuerdo, Juan Antonio, el procedimiento es correcto. ¿Cómo justificar el caso fortuito de fuerza mayor por parte del contratista? Recordemos que caso fortuito o falso fuerza mayor quiere decir que por causas como enfermedades, muertes o algún tema similar, pues el contratista haya sufrido para no poder seguir con la ejecución del contrato. Tengo otra pregunta de Cecilia Black. Por el tema de marcas, no se debe colocar en los términos de referencia, solo especificaciones. Sí, recordemos que en las especificaciones técnicas, de acuerdo a lo que dice el artículo 52 del reglamento, pues no se pueden establecer marcas o detallar o inducir a proveedores específicos o puntuales, debido a que estaríamos ocasionando un direccionamiento, es decir, orientando a un proveedor y eso no está correcto dentro de lo que nos estipula la normativa. Y de hecho, hablaba de la recepción de un bien superior. Entonces, a eso hacía referencia, de que sea de un bien superior a lo que está establecido, a lo que haya requerido el proveedor. Dice, en caso, Carlos Granda, en el caso de la recepción de bienes, si la contratista quiere entregar otros productos diferentes a los ofertados, si se cumplen, que sí cumplen las especificaciones técnicas, pero la calidad del bien baja con relación al ofertado, ¿cuál es la base legal para negar la entrega? Pues tú tienes ahí en el contrato establecido unas especificaciones técnicas y tú tienes aquí la base legal, tú estás revisando de que no, la negativa a recepción, porque tú estás viendo que no está cumpliendo, entonces tienes una negativa a recibir. Ahí tienes en el artículo la negativa a recibir, pues está en el artículo 322 del reglamento. Estimado Carlos Granda, artículo 322 del reglamento, en donde se señala que no está cumpliendo, pues ahí tú elevas un informe en el cual tú indicas que expresamente no está cumpliendo, porque tú no puedes recibir algo de lo que no estás pidiendo. Y si peor aún, si tiene menor calidad, entonces tú te puedes dar la negativa a recibir. Recordemos artículo 322 del reglamento. También nos establece Isabel Moncayo, en el caso de que un mantenimiento correctivo perfecto, se detecte algunos repuestos que no estaban contemplados, se puede hacer una liquidación económica y los precios unitarios se debe pedir al contratista. Pues sí, ustedes pueden hacer esta liquidación económica y también pueden pedir al contratista la recepción de estos precios unitarios para verificar si dentro del mantenimiento correctivo no, se contemplaba o no, siempre y cuando no afecte igual manera no afecte a los precios establecidos dentro de este mantenimiento. Catherine Amaya dice, si el proveedor pide una prórroga un día después de que venció el plazo de ejecución, se le puede dar o ya no cumple con el procedimiento. Si en prórrogas recordemos que sí, si ustedes establecen prórrogas para la entrega del plazo, pues sí, siempre y cuando estas no hayan finalizado, ¿no? Recuerden que las prórrogas van previo a que finalice la ejecución. Si ya finició el plazo de la ejecución, ya no pueden solicitar prórrogas. Una fundación, ya. Ya al momento de las otras preguntas se fueron ya respondiendo. Ya tenemos, buenos días, una consulta. Tengo una de Fernanda Vega. Dice, buenos días, una consulta. Si bien es cierto, no existe un certificado para esta capacitación, pero tal vez existe posteriormente, ya le respondieron. Le respondieron. Tengo ya. Dice, en el caso de Mónica Aguilar, en el caso de protocolización de contratos, los registradores deben realizar el trámite con documentación suscrita electrónicamente. Sí, la protocolización, pues
se lo hará de forma con documentación electrónica para poder sustentar su validez. Si es necesario. Sin embargo, si lo tienen de manera escrita, de firma escrita, pues sí lo pueden también legalizar a través con la firma electrónica. Tenemos buenos días, por favor, si es necesario, le ayude con la diapositiva. Y también tenemos, entonces se refiere, Cecilia Braga, entonces se refiere a las características diferentes a las solicitadas. Y no tiene nada que ver el tema de marcas, porque ellos no ofertan marcas. Sí, correcto, se refiere a las características diferentes a las solicitadas. Si tienen diferentes, es decir, inclusive recordemos que dentro de las especificaciones técnicas existen excepciones, ¿no? Dentro de la normativa, que dice yo, bueno, yo necesito adquirir repuestos Dell porque tengo todas mis instalaciones, todos mis equipos son marca Dell. Entonces no puedo adquirir repuestos Sony. Necesito repuestos Dell, no necesito repuestos de HP, necesito repuestos Dell. Entonces, si es que existe estas justificaciones de comprar repuestos de una marca específica, tú debes de ajustarte a esas especificaciones. Entonces, no puede venir el proveedor si yo te doy repuestos marca Dell porque sí se adaptan a repuestos HP, porque sí se adaptan a las de Dell. Entonces, en esos casos se refiere también, hace referencia que tú sí puedes recibir si es que consideras que de otras marcas o de otras características sí se ajustan a tu necesidad, pues tú las recibes. Si no, caso contrario, tú das la negativa a recibir. Recordemos eso, la negativa a recibir. Cuando no estén de acuerdo con las características de los bienes, en la recepción de bienes, que no esté a satisfacción cumpliendo con lo que está establecido dentro de las cláusulas contractuales, dentro de los pliegos y dentro de las especificaciones o términos de referencia, pues pueden ustedes tener la negativa a recibir porque no está cumpliendo, el contratista no cumple con lo solicitado. Dice, tenemos otras, estimada, ¿qué se puede hacer si el contrato ya firmado y en ejecución no consta el artículo 289, que es prórrogas y suspensiones? Recordemos pues que una vez ya suscrito el contrato y no consta el tema de prórrogas, pues simplemente no pueden acceder a las prórrogas y suspensión del plazo contractual. Recordemos que cada uno debe cumplir únicamente con lo que está escrito dentro del contrato. Entonces, ustedes si les piden prórrogas o suspensión del plazo contractual, no van a poder ejecutarlo a favor de la entidad o a favor del contratista. Simplemente no se puede ejecutar porque no estuvo suscrito. Recuerden que tampoco se podría firmar un modificatorio o algo porque no está dentro de las cláusulas contractuales. Entonces, sí, por favor, tengan en cuenta eso. Sí, la guía de finalización del procedimiento de contratación pública de entidades es de 2018. ¿Está bien? Sí, sí, realmente la herramienta no ha habido cambios mayores, por eso está con ese año y sin embargo, sigue siendo útil para el momento, sigue siendo válida. Pueden ayudarse a través de esta guía para finalización de los procedimientos. Bueno, y al momento ya no tengo más preguntas e inquietudes. Em, Tit, ¿me ayudas, por favor? Al momento ya hemos Hola, efectuado todas las preguntas, se han resuelto, entonces procedemos, por favor, a la finalización de este taller brindado el día de hoy. Gracias a muchísimas todos gracias. por su gentileza, por estar siempre presentes en estas capacitaciones que brindamos a través del CERCOV y que pues pueden ustedes aquí revisar toda la información sobre el proceso de administrador, la fase contractual. Gracias a todos y un buen día. Muchísimas gracias, mi estimada Karen. Gracias por tu presentación y queremos agradecer a todos los participantes por acompañarnos este día y les esperamos el día de mañana y que tengan una excelente tarde.